Verdades Bíblicas, de la Iglesia de Dios de la Profecía Universal, presenta un mensaje de enseñanza de la Palabra de Dios. Oramos para que este tiempo sea de edificación para su vida. Un privilegio saludarles en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, mis queridos amigos y hermanos de este día de Franja Dominical. Este es su espacio, Verdades Bíblicas, un programa de la Iglesia de Dios de la Profecía Universal, de quien traigo un caluroso saludo. Aprovechando este tiempo también, agradeciéndole a usted por ser socio honorario de este canal, el Canal de la Esperanza, como lo es Canal 27. Gracias por su apoyo, por el gesto de poder unirse siempre mes a mes para poder apoyar nuestro ministerio, el ministerio de Canal 27. En estos momentos están saliendo teléfonos allí en pantalla para que usted tome nota o se comunique. Gracias, se lo agradecemos en el nombre de Jesucristo. También queremos entonces el día de hoy agradecerle a Dios por sobre todo, ¿no? Porque Él ha sido bueno con nosotros, ha sido muy puntual, ayudándonos en todo lo que hacemos y en las decisiones que tomamos. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude el día de hoy para poder fortalecer nuestros cuerpos, nuestras vidas y traer luz a nuestros corazones y a nuestras mentes. En Cristo Jesús, Señor, en esta oportunidad queremos pedirte, rogarte, implorarte misericordia y que tú puedas traer luz a nuestros corazones y entender con mejor plenitud tu palabra. Te lo imploramos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos entonces a iniciar nuestro estudio el día de hoy. Le animo a que usted suba a este autobús bíblico. Hemos estado hablando sobre el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es un libro categóricamente visto como un libro histórico, como un libro que nos trata sobre los inicios de la iglesia primitiva, que así también se le conoce como la iglesia apostólica. Este libro, como lo es el libro de los Hechos, marca en el capítulo 1 una síntesis acerca del Señor Jesucristo, y Lucas, quien es el relator del mismo, nos presenta en el capítulo 1 una cristología breve y corta, diciéndole a Teófilo que de nuevo le trae a la mesa de discusión al Cristo que hizo milagros, al que llevó a cabo el mensaje del reino y que luego lo presenta en su muerte y en su resurrección como un hecho histórico. Pero luego pasa Lucas a presentar el tema de la promesa del descenso del Espíritu Santo, que sería la parte del versículo 6 en adelante, donde le dice a los creyentes que necesitan tener la autoridad y la promesa del Padre para desarrollar lo que posteriormente se llamaría la predicación del Evangelio de Jesucristo. Pues también a esto se suma que previo al derramamiento del Espíritu Santo en Hechos 2, pues vamos a considerar que ellos tuvieron la primera sesión de negocios donde trataron un asunto muy delicado y era la sucesión de un nuevo hombre que sería contado entre los 12 apóstoles, y deliberaron el caso pidiéndole a Dios su voluntad. Para llegar al capítulo 2, y esa es nuestra sesión para el día de hoy, titulada Día de Pentecostés. Día de Pentecostés. Y en este capítulo 2 del libro de los Hechos, pues vamos a encontrar algunos aspectos muy precisos que nos dan lugar al estudio del día de hoy. Lo primero que necesitamos evaluar en este capítulo 2 es el evento. Y este evento se marca en el versículo 1 y versículo 2. Y dice entonces Lucas, quien nos introduce a esta historia, diciendo: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Ve usted que lo primero que tenemos acá es el evento, pero a la vez se suma el prodigio.
El prodigio lo encontramos ya leyendo el verso 3 y verso 4, porque dice, y fueron todos llenos del Espíritu y comenzaron, dice el versículo 4, a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Así que tenemos dos cosas acá, el evento que tenemos en el versículo 1, 2 y 3, y luego tenemos propiamente el prodigio, y el prodigio es el momento en el que ellos, todos ahí reunidos, hablan en otros idiomas o en otras lenguas. Dos cosas que acá pueden ser consideradas como fundamentales en el día de Pentecostés. La primera es que la iglesia entonces viene a salir a la luz pública en el día de Pentecostés. Si algunos han opinado que en Marcos capítulo 3, versos 13, la iglesia tiene su inicio con el llamamiento de los apóstoles, cuando el Señor Jesús dijo, y a los que quiso llamó, sí, para que estuvieran con Él, y les dio autoridad. Entonces, cuando vemos esa parte de Marcos capítulo 3, versos 13, uno puede concluir que ahí comienza la iglesia. Pensemos que la iglesia se gesta allí, pero en el día de Pentecostés lo que encontramos es que la iglesia sale a la luz. La iglesia en el día de Pentecostés comienza socialmente a comunicarse sin miedo, sin temor alguna. La primera comunidad pentecostal es la iglesia primitiva. Tenemos aquí una primera comunidad en contexto a Pentecostés, la fiesta de los judíos, y por ello decimos entonces que la iglesia tiene sus raíces en una fiesta judía, porque en este caso, por eso nos llamamos judeocristianos, porque la iglesia como tal tiene sus bases ahí en el ambiente judío. La Pascua, que es Cristo es nuestra Pascua, y 50 días después de la Pascua, la fiesta de Pentecostés, y en ese día, entonces el Espíritu Santo es derramado. En realidad el contexto de la fiesta de la Pascua es la fiesta de las cosechas, y precisamente lo que ocurre en el día de Pentecostés es la primera cosecha de personas que vienen al Señor Jesucristo confesándole como Señor y Salvador. Y de acuerdo al dato histórico que Lucas nos da en Hechos capítulo 2, versículos 38, dice algo bien preciso. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, pues para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra y fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Si usted nota, de acuerdo a la cantidad de personas, esa fue una cosecha inicial de la iglesia primitiva. Y todo ocurrió en el día de Pentecostés, en el día de la fiesta de los judíos, donde hay propiamente cosechas, que sería el referente de la fiesta. Allí el Espíritu del Señor también cae, es derramado el Espíritu del Señor, y como respuesta 3,000 personas conocieron a Jesucristo en aquel día. Qué fenomenal momento histórico en el que algunos críticos dicen que la Torre de Babel sirvió para dividir los pueblos, pero que el día de Pentecostés sirvió para unir los pueblos. Sí, mis queridos amigos y hermanos, Babel, como resultado del pecado, dividió los pueblos con el idioma, pero acá, en el derramamiento del Espíritu, los idiomas fueron para unir a los pueblos y que todos al unísono pudieran confesar que Jesús es el Señor. ¡Qué increíble! En el capítulo 2 vemos entonces que el evento consistió que mientras estaban unánimes, que ese es uno de los valores que tiene la iglesia primitiva, la unanimidad que debiera de ser desde luego en la iglesia de Cristo en estos tiempos, urgente el valor de la unanimidad. Ellos están unánimes y desde luego están en contexto al día de Pentecostés, esa fiesta judía, y mientras están en ese espíritu de unanimidad juntos, viene de repente del cielo
un estruendo como viento recio que soplaba y llenó toda la casa donde estaban, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Así que en el evento encontramos el prodigio. En el evento, día de Pentecostés, la iglesia reunida, unánimes. El prodigio está en que allí hay dos cuestiones que a mí en lo personal me llaman mucho la atención, ¿verdad? Un tema pedagógico del Señor, del Dios Todopoderoso, si así lo quisiéramos ver, porque llama la atención, en su didáctica llama la atención de la gente. Dice que hubo un viento fuerte que golpeó, es decir, que el golpe que trajo ese viento hizo que activara el sentido del oído. Es decir, que cuando se oyó el golpe, el fuerte golpe, la gente que estaba a su alrededor del aposento alto consideraron que el golpe provenía de ese segundo nivel, de ese aposento alto. Así que la gente se aglutinó porque vieron que algo estaba poderosamente pasando allí. Y es que el Espíritu Santo había sido derramado. Así que él activó el sentido del oído, y ya cuando todos estaban ahí reunidos, él activó el sentido de la vista. Dice el texto que en el prodigio, como lengüetas de fuego sobre sus cabezas caían, sobre los 120 ahí reunidos. Mire, qué glorioso ese día. Esa fiesta de Pentecostés no se repite. Esa fiesta de Pentecostés o ese día del derramamiento del Espíritu en el día de Pentecostés es irrepetible, no se va a repetir, no se va a repetir. Se cree, de acuerdo a las Escrituras, que en realidad se tendría que dar ese derramamiento del Espíritu en ese contexto de calidad hasta que el Señor Jesús vuelva por segunda vez y comience el milenio de paz. Se cree que de acuerdo a Joel 2:28, que Pedro ya cita en su momento, lo vamos a hacer al profeta Joel como referencia del suceso, se cree que esa profecía tiene doble propósito. Una, para Pedro es un asunto profético y cumplido, pero para nosotros es pasado porque ya ocurrió, pero que la profecía sigue en vigencia para el día del milenio, donde el Espíritu hará un derramamiento global y habrá un avivamiento bastante lindo durante el milenio de paz. Mire qué bonito es el tema de cómo el Espíritu tiene un sentido tan fuerte dentro de la iglesia y para esta dispensación en la que estamos, que es la dispensación de la iglesia. ¿Qué es lo que vemos acá? Que en el prodigio la gente comenzó propiamente a ser llena del Espíritu Santo. La palabra llenura o lleno significa que estaban sumisos al Espíritu, que estaban subordinados al Espíritu, que el Espíritu era lo que tenía que hacer. Y en ese contexto de lo que quería hacer el Espíritu, ellos fueron sumisos al Espíritu para hacer lo que el Espíritu tenía que ese día hacer. El Espíritu Santo ese día quería tocar las personas que no conocían a Dios. El Espíritu Santo quería hacer un trabajo enorme ese día y cabal lo hizo. Derramó su Espíritu Dios y cabal que todos los que estaban ahí reunidos recibieron el poder de lo alto. ¿Qué efecto hubo? Una vez que tenemos acá el evento y el prodigio, encontramos que hay un efecto. Y en el versículo 5 dice que allí moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estando confusos porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Ese es el efecto maravilloso. Es decir, el evento y el prodigio marcan algo. El efecto, la gente le oía hablar en su idioma el mensaje de Jesús, el mensaje de Dios. Mire, no se mueva usted de su lugar, estamos en su espacio Verdades y con nuestro tema del día de Pentecostés referente al Espíritu derramándose sobre aquellos 120 creyentes. Después de este corte musical regresamos.
a servirte y te seguí, renunciando a todo, te obedecí, tomando mi guitarra, te seguí. Qué buena decisión, mas si algo he aprendido es que en todo tú has sido fiel. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Si tengo hambre o tengo frío, tú siempre has cuidado de mí. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Si tengo hambre o tengo frío, tú siempre has cuidado de mí. Me llamaste a servirte y te seguí, renunciando a todo, te obedecí, tomando mi guitarra, te seguí. Qué buena decisión, mas si algo he aprendido es que en todo tú has sido fiel. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Si tengo hambre o tengo frío, tú siempre has cuidado de mí. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Si tengo hambre o tengo frío, tú siempre has cuidado de mí. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Si tengo hambre o tengo frío, tú siempre has cuidado de mí. Si tengo hambre o tengo frío, tú siempre has cuidado de mí. Estamos en compañía de su espacio Verdades Bíblicas, un programa diseñado para que juntos nos hagamos acompañar de las Escrituras, la palabra bendita de Dios. Estamos desarrollando nuestra sesión bíblica para esta franja dominical titulada El Día de Pentecostés. Y para ponerlo en contexto a usted que tal vez acaba de prender su televisión, quiero comentarle, el Día de Pentecostés es una fiesta propiamente judía y en ese día, propiamente relacionado a su fiesta, el Espíritu Santo desciende por primera vez a un número como de 120, que era la asamblea que le daba seriedad y sentido al criterio judío de que algo tenía que tener puntualidad. Y aquí había una asamblea más de lo que se solicitaba de la cuenta. Es decir, que ahí había gente que experimentó al Espíritu Santo y que no solamente ellos como tal, sino ahora se añade un grupo enorme de personas que vienen a tener la experiencia de conversión previo para recibir al Espíritu Santo en sus vidas.
Porque algo muy importante, mis queridos hermanos, que una persona para recibir al Espíritu Santo en su corazón, previo a ello debiera de recibir a Jesús como su Señor y su Salvador personal. Es decir, una persona no puede recibir al Espíritu, morar el Espíritu en él, si no primero confiesa que Jesús es su Señor, y entonces ocurre el don del Espíritu en su vida. Y comienza entonces el Espíritu a trabajar allá adentro. Lo que tenemos acá en el capítulo 2 del libro de los Hechos es el evento, es decir, un día de Pentecostés. En esa fiesta el Espíritu desciende y activa el oído con el sonido del viento y activa la vista con las lengüetas de fuego que caían sobre los ahí reunidos. Y entonces la gente aglutinada comenzó en ese efecto a escuchar en su propio idioma lo que estos le hablaban. Y sin duda era el mensaje de Cristo que comunicaban este número como de 120, diciendo en el versículo 6, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y vean ustedes que en el verso 7 dice, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y aquí encontramos una serie de etnias reunidas en el día de Pentecostés que todos en su propio idioma recibieron el mensaje de Jesucristo, y eso es lo grandioso y el efecto que trajo el prodigio y el evento del día de Pentecostés. El efecto era que el mensaje de Cristo debería de ser compartido. Yo le digo algo, mi querido amigo, el milagro y el prodigio no debiera de ser lo que nos pudiera a nosotros alegrar. Sería el efecto. Es decir, una persona puede recibir un milagro y un prodigio, pero si no hay un efecto después de ese milagro, ese prodigio, en vano se hizo el efecto o el milagro o el prodigio. Tiene que haber un efecto. El efecto es que Cristo sea glorificado. El efecto es que Cristo sea exaltado, no solamente porque ocurra o que porque alguien diga que aquí hay milagros. O sea, necesitamos saber que esos milagros o esos prodigios sean veraces, desde luego, pero aparte de ello lleven un fin, y es glorificar a Cristo, exaltar a Cristo, no al que hace el milagro, no lo que pudiera ocurrir dentro de los que están experimentando el milagro, sino el efecto que puede traer ese milagro o ese prodigio, y sería que se glorifique a Jesús en ese lugar. Tal lo que ocurre acá. El efecto es de que muchas personas empezaron a escuchar en su propio idioma, ¿sí?, el mensaje de Jesucristo. Lo sobrenatural es que estos, hablando de los 120 ahí reunidos, no fueron a una academia de lenguas para poder aprender los idiomas. Esto es lo sobrenatural, que sin haber ido a una academia de lenguas, ellos hablaron en el idioma que el Espíritu les daba que hablasen, y la gente que les oía hablar en su idioma. Ahí está lo sobrenatural, porque los 120 sin duda no entendían lo que hablaban, ¿sí?, pero los que le oían sí les entendían porque hablaban en su idioma. Así que es un maravilloso día, el día de Pentecostés, resultado de la obra de Cristo, resultado del ascenso de Cristo. El ascenso de Cristo, dijimos en Hechos 1, que trajo una promesa. La promesa del Padre vendrá sobre ustedes en no muchos días. Y cabal, 50 días después de la Pascua, ya ahora reunidos, ocurre lo esperado por ellos. Y era la promesa del Padre viniendo, el Espíritu Santo siendo derramado, y desde luego los que ahí estaban presentes pudieron recibir el mensaje en su propio idioma. Ahora, no solamente tenemos el efecto, tenemos el escándalo. Vea usted que en el versículo 12 dice el texto, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto?
Está aquí prácticamente el efecto, la maravilla, pero aquí está el detractante, está en este momento el escándalo. Mas otros, versículo 13, burlándose decían, estos llenos de mosto están. Es decir, los creyentes, como estaban hablando en estos idiomas, otras personas ahí reunidas empezaron a denigrar y a detractar el evento, el fenómeno, pensando que estas personas estaban borrachas. Ahora, qué importante es ver que el apóstol San Pedro, cuando oye el escándalo entre algunos que estaban ahí reunidos, entonces respondió. Y aquí vemos, no solamente hasta este instante hemos considerado el evento, hemos considerado el milagro o el prodigio, hemos visto cuáles son los efectos, vemos el escándalo que se produce, pero también encontramos la explicación que trae Pedro. La explicación en el verso 14, entonces Pedro poniéndose en pie, con los 11 alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Lo primero que hace el apóstol San Pedro es precisamente se puso de pie, dice el texto, con él los 11. Decíamos en nuestras clases pasadas que aquí ya Matías forma parte del colegio de apóstoles, porque si no dijera y los 10 con él, pero aquí dice y poniéndose de pie Pedro y con él los 11. Quiere decir que ya Matías era contado, Lucas lo cuenta como parte de los 12 y ahora ya están cabales, si así pudiéramos usar el término, los 12 apóstoles están acá reunidos, Pedro y con él los 11, y aquí contamos a Matías. Pero lo que llama la atención es ver que lo que hace Pedro es empezar a hacer una argumentación, y aquí podríamos llamarle a esto apologética, es decir, los creyentes necesitamos presentar defensas. A los que piden de verdad hay que presentar defensas y hacerlo con razón y con prudencia. Así que Pedro acá lo que hace es presentar una defensa. ¿Cuál es la defensa que presenta Pedro? Bueno, en primer lugar, Pedro les dice que estos no están llenos de mosto, como ellos suponen, les está diciendo que es una hora del día en la que los judíos no participan de bebidas embriagantes, así que les está, por lógica, argumentando que lo que ellos dicen no tiene sentido, no tiene fundamento. Y luego la explicación más abierta se las hace en el versículo 17, usando el concepto y en los posteros días, dice Dios, citando a Joel, un profeta que 700 años aproximadamente antes de este suceso había existido. Este hombre llamado Joel, en el capítulo 2, versículos 28, precisamente él dice literal y tácitamente esta profecía que encontramos en el versículo 17 de Hechos 2. ¿En qué consiste la profecía de Joel? Que para Joel en su momento fue futuro, para Pedro fue presente y para nosotros es pasado. De nuevo, para Joel fue futuro, para Pedro fue presente porque se estaba cumpliendo y así lo vio él, pero para nosotros es pasado porque se cumplió. No obstante, cuando uno hace una retrospección a Joel, se da cuenta que Joel está hablando de manera escatológica, no solamente para el tiempo en el que Pedro y todos los reunidos ahí experimentan al Espíritu Santo, sino que la profecía va más allá, considerándose que al final de los días el Espíritu volverá a ser derramado, y creemos fielmente que ocurre en el inicio del milenio de paz, donde Cristo está con los suyos. Hay un avivamiento maravilloso que se espera durante ese periodo de tiempo, literalmente llamado el milenio de paz, y que Cristo mismo ahí estará. Y desde luego el Espíritu Santo será derramado como para finalizar la era propiamente de la humanidad y hacer que el Espíritu del Señor tenga una plenitud de vida en ese ambiente
de paz. Y dice el versículo 17, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Vea usted que esto es lo que sucedió en el evento. Esto es lo que sucedió en el día de Pentecostés. Esto es lo que ocurrió propiamente con los 120 reunidos, y el Espíritu del Señor vino, se universalizó, rol que no tenía antes de ser derramado, ahora será permanente, rol que no poseía antes de ser derramado, y ahora podría el Espíritu, al ser derramado, santificar de manera continua a los creyentes, rol que antes no tenía el Espíritu del Señor, o no se restringía a esos roles que son propiamente para el Nuevo Testamento y especialmente para los que estamos de este lado de la cruz. Y nosotros tenemos la dicha de formar parte de este grupo de personas donde el Espíritu viene universalmente a ofrecerse o a posar o a estar. Es permanente porque Él no se irá nunca hasta que no venga el Señor Jesucristo por su iglesia. Él restringe de nuevo sus atributos para un periodo que se conoce como periodo de tribulaciones después del arrebatamiento de la iglesia. Y desde luego que Él tiene con los creyentes un rol de continuidad, santificación continua. Los creyentes podemos continuamente ser consagrados por Él. Así que cuando vemos este pasaje de Joel, citándolo Pedro, encontramos que para el apóstol Pedro este era un asunto presente, ¿sí? Que para Joel lo había sido como algo futuro, y para nosotros lo vemos en retrospección como un asunto pasado. Pero mire, no se mueva de su lugar porque estamos en este fascinante tema para poder seguir avanzando con el día de Pentecostés. Si creyeres verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios. De Dios, verás la gloria de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios.
verás la gloria de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Gracias por estar usted en compañía nuestra. Este es su espacio Verdades Bíblicas. Estamos en este fascinante tema, Día de Pentecostés. Para ponerlo en contexto, Hechos capítulo 2 es la base de nuestra sesión bíblica para este día domingo. Y estamos hablando sobre algunos sucesos que ocurrieron en ese día de Pentecostés. La comunidad cristiana del primer siglo propiamente es identificada con la fiesta de Pentecostés. Entonces podríamos decir que la primera comunidad cristiana es de carácter pentecostés, porque en un día como esos el Espíritu Santo fue derramado, empoderó a los ahí reunidos, que era ya la expresión de la iglesia, y como tal ese evento que se da en el aposento alto hace que los creyentes puedan recibir al Espíritu, y se da un prodigio donde todos allí empiezan a hablar en nuevas lenguas o en idiomas, ¿sí? Para los que ahí reunidos estaban, porque era una fiesta, la fiesta de las cosechas. Y el Espíritu Santo, una vez ahí reunido con ellos se vuelven voceros, mensajeros de la paz, mensajeros de la gracia, comienzan a hablar en ese idioma o en los idiomas, en la diversidad de idiomas que allí habían o estaban presentes, y desde luego hubo un efecto, y el efecto es que todos ahí reunidos le oyeron hablar en sus propios idiomas. Hubo un escándalo, y el escándalo consistió en que algunos detractores decían que esos ahí reunidos hablando en esos idiomas estaban llenos de mosto o estaban ebrios. Pero el apóstol Pedro hace una explicación, argumenta, presenta un orden de argumentación. Dijimos en el set anterior que vale la pena que los creyentes seamos apologetas, que compartamos, que comuniquemos argumentos cuando se pone en tela de juicio la doctrina o la sana doctrina. Y la única forma es que usted conozca de la Biblia, conozca de la palabra de Dios y responda, porque Dios propiamente lo ha puesto a usted para que maneje con precisión las sagradas escrituras. Ese es el fin de todo creyente. Entonces el apóstol Pedro en esta ocasión hace una explicación, y él dice que lo que está pasando y lo que está ocurriendo es lo dicho por el profeta Joel. Él cita a Joel y cita lo que en el capítulo 2, versos 28, habla Joel sobre el derramamiento del Espíritu, y Pedro lo ve como un asunto presente. Pero si vemos en el versículo 20, dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Es decir, si usted nota en el versículo 20, desde el verso 19, daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y espantoso. Esos versículos que acabo de leer no tuvieron lugar en el día de Pentecostés. Si usted los analiza y los examina de manera muy detenida, encontrará que en el evento lo que ocurrió fue repartición de lenguas. En el evento lo que ocurrió fue repartición de dones, que es lo que el Espíritu Santo trajo en su derramamiento. Pero no lo que dice el verso 19, Él no hizo prodigios en el cielo, no trajo señales en la tierra, sangre de fuego, vapor, de humo. Todo ese tipo de términos que aquí estoy leyendo en el verso 19 y 20 es sinónimo a juicio. Entonces eso no ocurrió en el día de Pentecostés. Entonces lo que debiéramos de interpretar es que Joel en el capítulo 2, su profecía marca dos fases. La fase del día de Pentecostés, cuando Pedro
y los reunidos allí, el Espíritu los visita, y tiene una segunda fase que sería al final de la historia. Entonces aquí se nos está marcando ya propiamente el periodo de tribulaciones, donde viene un juicio a la tierra, desde luego para comenzar el milenio de paz, donde el Espíritu Santo de nuevo hace un avivamiento maravilloso sobre todos los judíos, sobre la casa de Israel, y la iglesia presente con el Señor Jesús, pues desde luego disfrutando esas bendiciones que propiamente están ya de antemano preparadas y están en promesa para todos. Entonces, cuando vemos en este capítulo 2, versículos 17 hasta el versículo 22, encontramos cómo hay una reacción de nuevo. Y en esta reacción que tenemos acá, versículo 22, dice: varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre nosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Vea usted que lo que Pedro ahora está haciendo con los 11, el colegio de apóstoles, es presentando una cristología, presentando a Jesús, presentando al despreciado, al desechado, al rechazado. Él lo está presentando en este momento. Llegó el espacio para hacerlo. O sea que se propició el momento para hablar de Jesús y llegó el momento de hacerlo. Vea usted que desde el versículo 22, cuando hay una cristología, el mensaje es cristológico, está basado desde luego en la persona del Señor Jesús, y todo eso nos hace notar y nos hace ver que los apóstoles del primer siglo lo único que querían era anunciar a Jesús, era proclamar a Jesús. Ellos usaban cualquier cita del Antiguo Testamento para hablar de Jesús, porque al final debemos de saber que todos los pasajes del Antiguo Testamento, o en sí el Antiguo Testamento, es una maqueta que apunta hacia el Mesías. Así que ellos, en este caso, Pedro y los apóstoles, tenían el fervor de presentar a Jesús. Ahora, si usted ve en el versículo 37, encuentra algo maravilloso que es con lo que quiero ir concluyendo. Al oír esto, versículo 37, se compungieron de corazón, después de oír el mensaje cristológico, el mensaje basado en la persona de Jesús. Dice que se compungieron y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, o sea, no solo está Pedro, están todos los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Esa es la petición de una persona, desde luego, que está persuadida por el Espíritu Santo, y es lo que necesitamos hoy, mis amigos y hermanos. Necesitamos una predicación pentecostal, una predicación que marque el pecado, una predicación que persuada, una predicación de poder que despierte el interés y la sed por conocer a Jesús. Hoy en día tenemos lamentablemente otro tipo de evangelio. Tenemos otro tipo de comunicados evangélicos, entre comillas, un evangelio de la prosperidad que ha marcado la diferencia, desde luego, un evangelio light, que lo que ha hecho es tergiversar, desenfocar al cristianismo, o en este caso a las personas del Señor Jesucristo. Este es el evangelio, esta es la predicación bíblica, esta es la predicación cristiana, aquella que se menciona a Jesús, aquella que se eleva al pedestal a Jesús. Esa es la predicación evangélica. Por eso los pentecostales tenemos 5 insignias bien definidas, 5 premisas bien puntualizadas. Jesús salva, Jesús sana, Jesús viene, Jesús bautiza, Jesús santifica. Esos son para nosotros premisas valederas, porque el pentecostalismo se enmarca en una cristología, sí, en una cristología, y es lo que tenemos acá.
Pedro ha presentado una cristología y en respuesta a esa cristología la gente vino y se arrepintió. Es lo que querían, arrepentirse. Y entonces Pedro propiamente les dice, sí, necesitan arrepentirse, bautizarse cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es decir, que las personas ahora aquí en Cristo convertidas recibirían al Espíritu Santo como don. Es decir, el don del Espíritu sería el Espíritu Santo mismo en la vida de la persona. Estos no son los dones espirituales. Los dones del Espíritu son las herramientas, es todo ese arsenal de operaciones y de ministerios que el Señor reparte, pero eso no está hablando aquí. Aquí está hablando del don, porque la palabra don significa regalo. Aquí dice el don del Espíritu Santo, o sea que el don del Espíritu Santo es el Espíritu Santo morando en la vida de una persona. Ese es el don. El regalo más maravilloso es que el Espíritu venga a morar al individuo, que haya confesado a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Entonces Pedro ahora con los 11 les está persuadiendo a ellos, les está diciendo qué deben de hacer, y una doctrina elemental para la iglesia del primer siglo y para la iglesia pentecostal es que no perdamos de vista el mensaje del arrepentimiento. La doctrina del arrepentimiento es punto de partida para la conversión de un individuo. Es decir, que una persona que se arrepiente es candidata a nacer de nuevo, es candidata a poder venir a Jesucristo, es candidato o candidata a que el Espíritu venga a morar a su vida. Es decir, que todo comienza con el arrepentimiento. Y ese es el tema principal, primordial de la iglesia del primer siglo y debiera de ser el mensaje de la iglesia pentecostal en cualquier lugar. Que la iglesia pueda distinguirse con ese mensaje, vocear el arrepentimiento de pecados hacia los hombres y mujeres que nos escuchan. Y mire, qué maravilloso es ver que en el capítulo 2 terminamos diciendo que 3,000 personas se convierten al Señor Jesucristo. Verso 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ese es el resultado de un avivamiento, mis queridos. El resultado de un avivamiento, de acuerdo al día de Pentecostés, es que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y dice en el versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos, tenían en comunión todas las cosas, vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a todos según las necesidades de cada uno. Y perseverando unánimes, de nuevo el término, cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ese es el avivamiento de una iglesia. En eso radica el avivamiento de una iglesia, que haya un crecimiento integral. Mis queridos, un privilegio haber compartido con ustedes y esperamos que el favor del Señor haya quedado con ustedes y será hasta una próxima si el Señor nos presta la vida. Esperamos que este espacio de verdades bíblicas de la Iglesia de Dios de la Profecía Universal haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.